Buen día, hola, ¿qué tal? Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Les explico par que tenemos hoy, se va a estar ejercitando en algunos ejercicios espirituales que nos va a ayudar a nosotros a tener más creencia acerca de las costumbres y las tradiciones de nuestros ancestros, y va a ser un tema muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros, y vamos a empezar bajo este tema. Hermanos, María está falta de esperanza y necesita consolación, y va en busca de paz a tener cercanía y coinonía con la casa y la familia de Elizabeth y el sacerdote Zacarías, que eran personas justas y santas que conservan su fe tradicional y practican el amor y la paz socialmente. Practica el amor. Hermanos, María, con falta de esperanza y necesitaba consolación, María va en busca de esa paz, a tener consolación en la casa de Zacarías y Elizabeth. Eran unos sacerdotes cercanos, y ahí va María a tener cercanía y coinonía con ellos. Y la visita de María en esa casa es sin demora, hermano, es sin demora, porque María está en busca de esa esperanza y está en busca también de consolación y paz. Pero María visita la casa de Elizabeth sin demora y a escuchar y en espera la voz de Dios. En escucha y en espera la voz de Dios. María, como peregrina también de esperanza, María estaba pasando por una dificultad y de tristeza en ese momento. Entonces María necesitaba ser consolada por el sacerdote Zacarías, que era un sacerdote de aquel tiempo y de aquella época. María fue a tener coinonía y cercanía con la familia de Elizabeth y el sacerdote Zacarías, que eran personas justas, santas, que conservaban su fe y su tradición y practicaban la paz y el amor socialmente. Y a pesar de que eran personas justas y santas, era gente que transmitía la paz, promovían la esperanza y animaban a otro en esa vida de paz y esperanza. Y eso necesitamos nosotros cuando estemos desanimados y preocupados, tener personas que nos anime, que nos motive y que nos traiga una palabra de consolación y esperanza, como aquellos santos padres y ancestros de aquella época que comunicaban desde la fe la buena noticia de paz y alegría a las demás personas. Entonces, Zacarías era una persona que comunicaba la buena fe y la buena noticia de paz y alegría a esa comunidad. Y ahí María quiso tener cercanía y coinonía con esa, porque estaba falta y estaba preocupada y tenía falta de esperanza y consolación. Y ahí fue a buscar una palabra de motivación, de animación, a que la anime, a la motive a seguir más su fe, a acercarse más a Dios, a acercarse más a los preceptos doctrinales de la Biblia y llenarse de fe, que eso nosotros tenemos que también procurar, llenarnos de fe. Y fue en busca fue en busca de paz, a tener cercanía y coinonía con la casa y la familia del sacerdote Elizabeth, el sacerdote Zacarías y Elizabeth, que eran personas justas y santas y que conservaban su fe y su tradición, practicando el amor, la paz y toda esa cosa. Entonces, hermano, Zacarías y Elizabeth eran personas que promovían el santo evangelio y vivían la paz y la armonía, y convivían en familia practicando su fe y su tradición y haciendo obra de caridad, toda la persona animándola en esa fe y comunicándole la buena noticia de alegría y paz y gozo en aquella aldea de Judá de Belén, de Judea de Belén. Allí, cuando María va deprisa y sin demora en busca de paz y esperanza ante el sacerdote Zacarías y Elías, allí María se queda en espera y en escucha por la voz de Dios, que eran personas peregrinos de paz y esperanza. Zacarías y Elizabeth eran peregrinos de paz y esperanza. Y iba María, se quedaba en espera en la voz de Dios. Y en esa visita, sin demora, María no se preocupaba porque el día corría, sino trataba de esperar en la voz de Dios, de escuchar esa palabra que la llene de fe y certeza en toda su trayectoria de vida. Entonces, en tiempos de necesidad y en tiempos de tristeza y consolación, necesitamos
una persona que nos anime, nos motive, nos comunique el santo evangelio de la buena noticia de alegría y paz y esperanza. A nosotros, como lo hizo Zacarías en aquella época, hermanos. Y allí en medio de esa salutación de paz y esperanza, se regocijaron todos en ese acto de paz, amor social y esperanza con hermandad. Se regocijaron en la casa de Zacarías. Zacarías y Elizabeth vivían en un cerro montañoso, en un santo cerro montañosos de Judá de Belén. Allí un pueblito lleno de cultura, tradición, iluminado por la fe, iluminado por su creencia. Y allí se derramaba la voz de Dios todos los días en la casa de Elizabeth, también en el templo de Belén, que allí Zacarías oficiaba sus ministerios. Y todos conocemos Belén, el significado en latín de Belén, que es casa de pan y misericordia. Y allí era un lugar muy acogedor donde ellos gozaban de una fe, gozaban de paz, gozaban de alegría, de gozo, y se regocijaban en el Señor todos. Se regocijaban en ese acto de paz, amor y esperanza con hermandad los unos a otros. En hermandad los unos a otros se gozaban, hermanos. La Madre Teresa de Calcuta nos dice que a pesar de que el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth vivieran en un santo cerro montañoso en Judá de Belén, vivían como personas civilizadas, acogidas por el Señor. Y ella nombra a Zacarías y a Elizabeth en su catecismo como personas nobles, de gran estima, personas pudientes que perseveran en su fe doctrinal, en comunión, en convivencia con hermandad, disfrutando en armonía el pan fraternalmente, enseñándole y llevando esperanza alrededor de toda la aldea de Nazaret, Judea, Belén y todas otras aldeas. Y así lo nombra la Madre Teresa de Calcuta al sacerdote Zacarías, y a Elizabeth. Lo nombra como personas nobles, pudientes, gente de gran estimas, que conservan su fe y perseveran en esa fe doctrinal, en comunión, en convivencia con hermandad, disfrutando en armonía el pan fraternalmente, enseñando y llevando esperanza y paz alrededor de todas las aldeas, en Nazaret, en Judea de Belén y otros lugares. Eran peregrinos de esperanza y María era una sierva humilde y esclava del Señor, y era servidora del Señor también, junto a Zacarías, y todos se movían entre familia y vivían una fe familiarizadamente en convivencia con el Señor. Y todo ese acogimiento en ese santo cerro montañoso donde vivía, en Judá de Belén, donde vivía Elizabeth y Zacarías, ese santo cerro era un lugar de cultura, de creencia, de fe, de vivir la fraternidad, de vivir su propia tradición, y se vivía esa fe en cercanía los hermanos los unos a otros, y en coinonía a la vez, esa fe familiarizadamente. Ahí en Judá de Belén, en ese santo cerro montañoso, había un templito con un altar tradicional y convencional llamado Belén, casa de pan y misericordia, con un lugar muy acogedor y oficiado por un santo padre llamado el sacerdote Zacarías, y él ahí ejercía su sacerdocio y promovía su fe convencional, llevando paz y esperanza a su comunidad social, Ahí en Judá de Belén, en ese santo cerro montañoso, vivía Elizabeth y Zacarías. Allí residían ellos, vivían, y allí era ese pueblito. Allí, según la tradición, en ese lugar había un templito, en ese santo cerro, había un templito de Judá de Belén, había un templito ahí en Belén, cual le llamaban Belén en latín, el cual le llaman casa de pan y misericordia. Y allí, en ese templito que tiene un altar tradicional y convencional, se llamaba Belén, casa del pan. Había un altar llamado Belén, casa del pan, y era un lugar muy acogedor, oficiado por el Santo Padre y el sacerdote, llamado el sacerdote Zacarías, que oficiaba su sacerdocio allí, promovía esa fe convencional, llevando paz y esperanza a sus comunidades socialmente. Y allí se promovía una fe
y animaba a los hermanos, animaba a los peregrinos de aquella época a que sean peregrinos de esperanza, que promueven el evangelio, que vivan el evangelio entre familia, que fraternicen, que se acerquen más al Señor. Y en esa motivación y en esa animación de fe se comunicaba el santo evangelio y comunicaban la buena nueva de alegría, paz y esperanza a esa peregrino de aquella época y de aquellos tiempos. Y el Señor se movía, porque a pesar del templo de sacerdote Zacarías, que ejercía allí su ministerio, ese templo es un templo cultural, un templo que la gracia divina del Señor se derramó en ese altar y hasta el día de hoy se sigue derramando y sigue moviéndose el evangelio en aquel lugar. Y era un pueblo civilizado, escogido, un lugar muy escogido por el Señor y de cultura también, y se armonizaban fraternalmente y disfrutaban en comunión el pan, lo comían juntamente y la enseñanza de las palabras, vivían en todos unánimemente. Es decir que en ese santo cerro montañoso era un lugar buen acogedor, y en ese templo, en ese templitos, casa de pan, Belén, casa de pan, allí se disfrutaba de un altar tradicional y convencional, el cual todos gozaban y se animaban de su fe y de su cultura y de su tradición también. La familia de sacerdote Zacarías y Elizabeth vivían y residían ahí en esa aldea en Judá de Belén, que era su pueblito natal. Era su pueblito natal donde nació el rey David. El rey David, un pueblo civilizado, iluminado en su fe, cultura y tradición, y conservaban su fe y la guardaban en su corazón como mandato de por vida del Señor. Lo guardaban. Y allí ese pueblito era un pueblito civilizado. Allí nació el rey David y era iluminado por su fe y su cultura y su tradición. Es decir, que hasta el día de hoy se conserva ese pueblo y todavía hasta el día de hoy Dios se sigue manifestando en la vida de ese pueblo y de la gente y de los peregrinos que viven en ese pueblito. Es decir, que la cultura del Señor todavía se sigue derramando y esa gracia todavía sigue influyendo y el Espíritu Santo también se sigue moviendo alrededor de todos esos peregrinos y feligreses. Es decir, hermanos, que ellos residían en ese pueblito y era su pueblo natal. Era el pueblito natal de Elizabeth y Zacarías. Y allí nació el rey David. Allí se celebra la cultura, la tradición, la festividad de la boda. Se celebra también la fiesta del Cordero, que es una fiesta que se viene celebrando. Se celebra la boda del Cordero, donde hacen una fiesta como Cristo sacramentado y hacen todo ese festín porque a su cultura y a su tradición, hermano. Dios decide contestar, hermano. Dios aquí, hermanos, a pesar de que Elizabeth y Zacarías eran mujeres de creencia, de fe y de costumbre, ellos dos, Elizabeth y Zacarías, tenía petición delante de Dios. Y Dios decide contestarle su oración a Elizabeth y a Zacarías, su sacerdote, y darle un hijo que se iba a llamar Juan el Bautista, y su nacimiento era motivo de gozo, paz y alegría, y regocijar a todo el pueblo, el cual ese nacimiento, también Juan iba a animar a todo el santo pueblo de Dios, y todo el santo pueblo de Dios iba a regocijar, y ese nacimiento de Juan era motivo de gozo, paz y alegría, y allí todo el pueblo se iba a regocijar de aquel nacimiento, y Dios le concede la petición a Elizabeth y a Zacarías y le da ese hijo para que siga la cultura, la tradición de aquella época, y nació Juan. Dice la Escritura, hermano, que la paz y la armonía se derramó allí porque Juan trajo la paz y la alegría, el gozo, y era motivo de todo eso, hermanos. Hermanos, debemos pensar como la tradición de Juan el Bautista y su padre Zacarías, que ellos llevaban su sacramento y su objeto sagrado al altar del Santísimo como un acto y signo de admiración, pudor, decencia, belleza y modestia. Y si había virtud alguna en esta cosa que contiene sus signos de buen renombre en el altar, practiquemos nuestra fe con caridad, santidad social y total con las demás personas y comunidad. Hermanos, la tradición de Juan, debemos pensar como la tradición de Juan y el padre Zacarías de ellos, en su sacramento de Zacarías y Juan el Bautista, los objetos sagrados del altar
esos objetos sagrados del altar que se los dedicaban al Santísimo, se lo dedicaban como un acto y signo de admiración, pudor, decencia, belleza y modestia, y signo de virtud también. Y dice la Escritura que Pablo hace una resaltación: si hay virtud alguna en esta cosa, en estos objetos de belleza dedicados al Señor, si hay alguna virtud en esta cosa que contiene signo y contiene buen renombre en el altar, practiquémosla y practiquemos nuestra fe con caridad y santidad social total con las demás personas y a la comunidad. Es decir, que Juan se maravillaba por la belleza de santuarios, del altar y los objetos dedicados al Santísimo, esos objetos sagrados como la mesa de la proposición, como la custodia del Santísimo y toda esta cosa sagrada dedicada al Señor. Juan se regocija y el padre Zacarías, y llevaban eso como un acto de signo y admiración, de decencia, belleza y modestia y pudor y decencia en todo, hermano, y lo practicaban y lo vivían. San Pablo nos dice, hermano, que en todo lo honesto, digno, puro, santo, amable, si hay objeto de dignidad y admiración y virtud alguna, él nos dice que en esto pensemos con caridad, y resalta ahí una virtud como un acto de dignidad y admiración a su fe, su creencia tradicional y su cultura, y a su clero también, y a su creencia, a su clero. San Pablo dice en todo esto lo que es honesto, digno, virtud, santo y puro y amable, digno de belleza y de dignidad, y resalta la virtud como un signo que emblema todo el santuario y lo embellece con esa mística del santuario. Dice San Pablo que pensemos en esto, pensemos con caridad y dignidad en todos estos signos y en todos estos objetos sagrados que se le dedica al altar, como las custodias, la mesa de proposición, algunos objetos más dedicados al Santísimo, el cual van a celebrar la Santa Cena de la Eucaristía, dedicado al Señor. Dice que todos estos netos puros, santos y dignos de virtud y admiración alguna, que en esto pensemos, dice el apóstol San Pablo, y resalta la virtud como un acto y un signo de admiración y belleza de la cultura de ellos, su fe, su tradición, y tanto para embellecer todo el templo. Hermano, en el altar tiene que tener esa parte mística, hermano. El altar tiene que tener esa parte mística, social y cultural que asocie a la comunidad, a la creencia de su fe y de su cultura, y que se admiren de las cosas sagradas del altar y su objeto que embellece todo el altar y del templo. Y esa parte mística, hermano, hoy se han perdido. Los templos de hoy parecen discoteca con pantalla que ilumina, parecen discoteca, y lo que tú metes adentro una luz enfogonada ahí como un signo de discoteca que tienen el altar hoy en día, y promueven muchas cosas. Tenemos que tener esa parte mística, social y cultural. Se ha perdido la parte mística. El templo de hoy tiene que ser un templo con los objetos sagrados dedicados al Señor, al altar al Santísimo, y dedicado al Señor. Que el Señor se admire de todo eso. Dice San Pablo, todo lo digno, amable de virtud, que es honesto, puro, santo, digno de virtud. Si hay cosas dignas de virtud y admiración alguna en esto, pensemos, dice el apóstol San Pablo. No pensemos en eso de pantalla, que los templos hoy parecen discoteca. Parece más discoteca que la misma discoteca, los templos hoy en día, y no se ve como esa parte mística, esa parte que nos lleva al Señor, nos hace estar más cerca del Santísimo, nos hace estar más cerca del cielo, hermanos. Entonces se ha perdido toda esa belleza del templo hoy en día, porque el pueblo que cree que tienen al Señor se ha descarriado como oveja y se ha ido al mundo, a la mundanalidad, se ha ido a imitar cosas del mundo, hermano, y a traerlo para la iglesia. Y eso no se debe, hermanos. En todo lo puro, digno, santo y de admiración y belleza alguno, dice el apóstol Pablo, pensar, pero en la parte mística del altar. Vivirlo desde el altar como lo vivió Zacarías, Juan el Bautista, lo vivieron las tradiciones, los sacerdotes lo viven. Hermano, pensar